La característica principal del mundo actual es un enorme desarrollo tecnológico. En efecto, la tecnología lo inunda todo. Todas las actividades personales y sociales están presididas por algún elemento tecnológico, lo que hace imprescindible mantener un nivel de seguridad adecuado para que todo este proceso se desarrolle de forma correcta, satisfactoria para los derechos de las personas y para la estabilidad de las instituciones democráticas. En este marco complejo y poliédrico, la ciberdefensa ocupa un lugar esencial. Este concepto es paralelo a otro, el de ciberseguridad, pero tiene una vocación más amplia y proactiva, en la medida que se enfrenta o en la medida en que incluye acciones de neutralización, detección y respuesta ante amenazas avanzadas, en el contexto, sobre todo, de la soberanía digital, de la defensa nacional o de la protección de las infraestructuras críticas. Nos referimos, por ejemplo, a amenazas de tipo geopolítico, como son los ciberataques de terceros estados, el ciberterrorismo o el cibercrimen organizado, ni más ni menos. Ante esto, y a mayor abundamiento, el desarrollo de la inteligencia artificial, cada vez más sofisticada, parece que plantea una nueva dimensión para la ciberdefensa y también para, claro, los ciberataques. Pues bien, para analizar toda esta problemática y las cuestiones conexas, ofrecemos hoy pues, una mesa de análisis con el general Francisco José Dacova Cerviño, que fue durante años director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, con el profesor Daniel Sansó Robert Pascual, analista geoestratégico y experto en ciberamenazas, y con la ingeniera Icía Masíz Urbina, del Mando Conjunto del Ciberespacio del Reino de España. Esta actividad está organizada por el Centro de Estudios de Seguridad, el CSEG, de la Universidad de Santiago de Compostela, y por la Cátedra de Economía de la Ciberseguridad, también cita en esta universidad, apoyada por el INCIBE. Y ya sin más dilación, le cedo la palabra al general Dacova, que intervendrá por primera vez. Pues muchas gracias, profesor, y no puedo sino empezar diciendo que es un placer estar de nuevo en esta, que es en cierto modo mi casa, de la Universidad de Santiago y el Centro de Seguridad, con el que durante tanto tiempo, profesor, hemos colaborado en estos años recientes. Y es además un placer venir a hablar de un tema tan relevante, realmente relevante, como es el de la ciberseguridad y como consecuencia de ello, la ciberdefensa, ¿no? Tanto como país, como españoles, como teniendo en cuenta que es un poco el enfoque de esta primera intervención, si te parece, desde el punto de vista global, ¿no? de nuestra posición también en este mundo tan hiperconectado y tan globalizado. Por lo tanto, la seguridad, el ciberespacio pasa a ser, desde luego, un ámbito de empleo fundamental. La seguridad es un concepto muy amplio, ¿no? Esto es obvio, pero a veces conviene emplear unos minutos en hablar de lo que todos sabemos, ¿no? Pero para darle la verdadera trascendencia, la seguridad hoy en día es un concepto muy transversal. Hablamos de seguridad energética, hablamos de seguridad económica, de seguridad sanitaria, que vamos a decir cuando acabamos de vivir una pandemia global, de seguridad militar, por supuesto, ¿no? Y hablamos de ciberseguridad, y teniendo en cuenta además que de todos estos aspectos, los ciber es quizás el más transversal, porque todos los citados anteriormente se desenvuelven y se desarrollan en el espacio real y también, y en gran medida, en el espacio virtual, ¿no? Por lo tanto, me parece que era importante poner este acento inicial en la relevancia de los ciber para la seguridad en general y, concretamente, también para la defensa nacional. Y es un concepto también transfronterizo, de ahí también la pertinencia de tener unas palabras sobre el entorno global en el que nos movemos, puesto que en este mundo, como decía hace unos minutos, tan globalizado, nadie, ni siquiera las grandes potencias, son completamente autosuficientes a la hora de garantizar o de intentar al menos garantizar su propia seguridad nacional, ¿no? Vivimos en un mundo cada vez más achicado, el campo de juego cada vez es más reducido y, por lo tanto, es inevitable para grandes, medianas y pequeñas potencias interactuar, confrontar e incluso, en muchos casos, colisionar, ¿no? Este campo de juego internacional se caracteriza por muchos aspectos. Hablamos de volatilidad, hablamos de incertidumbre, sin duda alguna, hablamos de peligrosidad. No hay más que leer los titulares todos los días en los medios de comunicación. Y es un mundo hiperconectado. Y nuestra sociedad, en todos sus aspectos, ya no se puede hurtar
a ese dato concreto de vivir en un mundo hiperconectado. Esto hace que todos seamos vecinos y, por lo tanto, que los contactos, aumenten los contactos entre todos los actores, lo cual es bueno y da muchas oportunidades de cooperar, de colaborar, de sumar, pero también hay que reconocerlo, incrementa las oportunidades de confrontación o de competición, ¿no? Y el ciberespacio, además, aporta una peculiaridad, y es que es eso que hemos venido a llamar un global common, o un ámbito común que no pertenece a ningún Estado y, por lo tanto, ningún Estado puede imponer su normativa y, en cierto modo, podríamos decirlo un poco, la ley de la selva o la ley del salvaje oeste. Con lo cual es un terreno idóneo para esa confrontación de la que les comentaba hace unos minutos, ¿no? Es, además, un espacio de muy fácil acceso. A veces se habla, entre comillas, de democratización del acceso al ciberespacio. Yo añadiría incluso de casi prácticamente de gratuidad o de gran economía en el acceso al ciberespacio. Y es un espacio en el que además actúan estados y actores no estatales, que es también una novedad. Los conceptos tradicionales de la seguridad y de la defensa en concreto parecía que los únicos actores posibles eran los estados. Ahora, obviamente, y en el ciberespacio de manera destacada, son también actores no estatales, empresas privadas. Podríamos hablar del papel de Starlink en el desarrollo del conflicto, de la guerra en Ucrania, o actores, además, maliciosos de mucha origen, ¿no? Con lo cual, se produce una característica que me parece también muy relevante, que es la de la dificultad de atribución. Y eso, desde el punto de vista de la defensa, es relevante, repito, porque no permite, sobre todo a los estados que nos queremos someter al imperio de la ley, no permite la atribución fidedigna y, por lo tanto, la reacción o la respuesta a una determinada agresión o una determinada intrusión. Y es, además, un espacio que, precisamente por eso, el concepto de amigo y de aliado, en cierta manera, se diluye o se relativiza en cierto modo. Yo, sabiendo además las preocupaciones de esta casa y sumándome a ellas, planteo aquí una primera cuestión que someto a la reflexión, y es si todo esto, en cierto modo, no contribuye a cuestionar, o al menos poner en cierto riesgo nuestra democracia, nuestra forma de ser, nuestra forma de organizarnos como sociedad democrática y libre, ¿no? Y, de hecho, pues seguro que no son ustedes ajenos a conceptos como el de los procedimientos híbridos o estrategias híbridas, o el concepto de zona gris, como ese concepto donde todos estos actores, repito, estatales y no estatales, colisionan, confrontan en ese espacio intermedio entre la paz amplia e indiscutida y el concepto de guerra en su más tradicional concepción. Bueno, yo creo que es pertinente que nos planteemos si este nuevo espacio, este nuevo ámbito de cooperación, pero también de confrontación, que es el ciberespacio, no contribuye, o al menos no deberíamos plantearnos si hemos de defender también en ese espacio, ese nuevo ámbito, nuestro modelo de sociedad y nuestro modelo de libertad. Unas pinceladas simplemente sobre las consecuencias geopolíticas de esta complejidad del escenario global, de las nuevas tecnologías, que estoy seguro que vamos a hablar a continuación con otros ponentes. Tenemos que reconocer que garantizar nuestra seguridad, defender nuestros intereses, será cada vez más complejo, será cada vez más demandante y será también cada vez más caro, lo cual plantea un reto a nuestros dirigentes políticos para interactuar honestamente con nosotros, con los ciudadanos, con la sociedad, y explicarnos cuáles son las condiciones, las reglas del juego y cómo, lamentablemente, debemos esforzarnos, y eso nos va a suponer un esfuerzo en muchos aspectos y también, como no, en el económico. Otra lección aprendida, y lo hemos visto también claramente en el conflicto de Ucrania, voy acabando ya, profesor, es el tema de que la seguridad, y concretamente la defensa, lo hemos visto en Ucrania, ya no es una cuestión que atañe solo o únicamente, ni siquiera preferentemente, a las Fuerzas Armadas. Cuando el conflicto se produce y, como estamos viendo en la actualidad,
se prolonga en el tiempo, no se resuelve en pocas semanas, al final afecta de una u otra manera indirectamente y también muy directamente a toda la sociedad. Y hemos visto cómo, y de nuevo cito el caso de Ucrania, ha aparecido una figura distinta del combatiente clásico, que es el combatiente ciber. Y hemos visto cómo la propia ciudadanía se convertía en órganos de obtención y de aviso y de mentalización ante los ataques, ante las amenazas, ante la presencia de unidades, en este caso concreto rusas, en la vecindad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la seguridad y la defensa, una vez más, trasciende, evidentemente, a lo estrictamente militar. El mundo multipolar al que nos dirigimos es un mundo más propenso al caos. El mundo que creíamos vigente hasta hace unos días era eso que denominábamos el Rules-Based International Order, era el orden internacional basado en reglas pues más o menos ampliamente aceptadas y por lo tanto era relativamente sencillo de gobernar, al menos de una manera aceptable. Un mundo multipolar en el que lo que priman son los intereses de cada uno de los actores, sean más grandes o sean más chicos, es un mundo más propenso al caos y por lo tanto más difícil de gobernar y de consensuar, ¿no? Eso también es importante. Y por último, un aspecto que a mí siempre me ha llamado la atención y que someto a su consideración es el tema de la asimetría entre los valores, incluso la asimetría ética o moral de actores que sí quieren someterse a unos principios éticos y a un respeto a los derechos humanos y otros actores que tienen el mismo fácil acceso a este ámbito y que no se autosometen, no se someten a esas mismas limitaciones, ¿no? Un ejemplo claro es el empleo de armas letales autónomas. Entonces, hay estados que creemos que se debe mantener siempre al ser humano en el loop y hay otros actores que obviamente pues no comparten esta preocupación o no comparten esta autolimitación. He querido simplemente con estas pinceladas, profesor, poner un poquillo las generalidades del campo de juego y si te parece luego en el debate pues podemos profundizar en lo que creáis pertinente. Gracias, general Dacova. Como habéis visto, pues ha contextualizado perfectamente la situación de la ciberdefensa o ciberinseguridad, incertidumbre, volatilidad, dificultad de atribución, lo cual tiene grandes consecuencias jurídicas, zonas gris, conflictos híbridos, cómo afrontar o superar el caos del mundo multipolar que estamos viviendo. Bien, con estas ideas de base, de partida, le cedo la palabra en segundo lugar a la ingeniera Icía Masíz, que interviene online. Gracias. Hola, muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa redonda. Bueno, como comentaba el coordinador, soy Icía Masíz de la empresa ISDECE y ahora mismo estoy dando soporte al grupo de apoyo técnico a operaciones del Mando Conjunto del Ciberespacio. En estos minutos me gustaría aportar la visión que tenemos en el mando en relación a esta unión entre lo que es la inteligencia artificial y la ciberseguridad o la ciberdefensa. Desde la experiencia que estamos adquiriendo en el mando en relación a esta tecnología y que nos ha permitido pues, participar en proyectos muy interesantes como puede ser la visión del GEMAT de la IA en las Fuerzas Armadas o el grupo, por ejemplo, el grupo de trabajo permanente de IA en aplicaciones de defensa. Bueno, la inteligencia artificial y la ciberseguridad, en principio, son dos áreas tecnológicas que, aunque surgen en distintas épocas, bueno, han visto cómo sus competencias se han ido poco a poco unificando o acercando a lo largo del tiempo hasta llegar a hoy en día que constituyen prácticamente un binomio. Es decir, que la inteligencia artificial puede apoyar a la ciberdefensa y, por otro lado, también la inteligencia artificial presenta una serie de riesgos que va a hacer que puedan ser explotados por los ciberatacantes en su propio beneficio y es ahí donde la ciberdefensa va a jugar también un papel importante para proteger a la propia tecnología de inteligencia artificial. Si hablamos un poco más de ciberdefensa, no tanto de ciberseguridad, tenemos que añadir ese enfoque ofensivo que aporta la ciberdefensa, es decir, no solo nos tenemos que fijar en las capacidades preventivas de la ciberseguridad o capacidad de defendernos, sino que tenemos que hablar también de explotación y respuesta, es decir, de la capacidad de hacer ciberinteligencia para saber cómo nos puede atacar el enemigo
y para poder contrarrestarle. ¿Y cómo puede el enemigo atacarnos utilizando, por ejemplo, la inteligencia artificial? Es decir, ¿a qué riesgos nos enfrentamos cuando utilizamos la inteligencia artificial? Bueno, pues hay distintos riesgos de diversa índole. Por ejemplo, como cualquier otra tecnología, pues la inteligencia artificial es susceptible de ser atacada. Y de hecho, pues existen diversos tipos conocidos de ataques a la inteligencia artificial. Uno de ellos, por ejemplo, es el ataque de ejemplos adversarios, en el que un atacante modifica un poco la entrada de los datos con los que se entrena un modelo, con la idea de que este modelo aprenda mal y genere una salida incorrecta, errónea. Y este tipo de ataques, por ejemplo, se utiliza mucho para la suplantación de identidad, por ejemplo, en sistemas de reconocimiento de voz. Otro tipo de riesgos a los que nos enfrentamos cuando utilizamos la inteligencia artificial es que los atacantes la pueden utilizar con fines malintencionados, es decir, utilizar la IA con fines maliciosos, y de hecho ya llevan muchos años haciéndolo. Un ejemplo claro lo tenemos en los deepfakes, que consiste en modificar una imagen o un vídeo, por ejemplo, para modificar la cara de una persona y que parezca real. Y bueno, este tipo de ataques ya se han utilizado mucho en los últimos conflictos bélicos de Ucrania o de Israel. O, por ejemplo, hace poco salía una noticia que un empleado de una empresa había hecho una transferencia millonaria porque se había reunido por videoconferencia con el CEO de su empresa y con otros empleados, y a pesar de que los conocía, no se había dado cuenta de que realmente estaban creados con inteligencia artificial. Y bueno, otro tipo de usos malintencionados pues pueden suponer, por ejemplo, la difusión de campañas de phishing, porque de hecho se ha demostrado que la IA generativa es mucho más eficaz engañando a las víctimas que un correo que puede generar una persona. O, por ejemplo, para elaborar software, malware más sofisticado. Y un último tipo de riesgos que presenta la IA puede ser riesgos que ya no son tanto técnicos como inherentes a la propia tecnología en sí, como pueden ser pues, riesgos éticos o legales o de privacidad. Y entonces, para defendernos de estos riesgos que presenta la IA, también podemos utilizar esta misma tecnología pues, en nuestro favor. Es decir, podemos decir que la IA puede potenciar la ciberdefensa, y de hecho nosotros en el mando conjunto del ciberespacio pues hemos comprobado que la integración de esta tecnología en herramientas de ciberseguridad puede ser muy beneficiosa frente a otros enfoques más tradicionales. ¿Cómo o por qué? Pues para ilustrarlo un poco voy a hablar de 4 puntos fundamentales que tiene la inteligencia artificial y que pueden ayudar a la ciberdefensa. En primer lugar, la detección de patrones. La IA es muy buena detectando anomalías o comportamientos sospechosos, y esto puede ser muy interesante para áreas de la ciberdefensa como la detección de vulnerabilidades o la detección de malware, porque nos puede decir si un fichero es benigno o maligno con determinada probabilidad. Un segundo punto fuerte de la IA para potenciar la ciberdefensa es la clasificación. La IA nos va a permitir ordenar, organizar los datos en categorías, y esto puede ser muy interesante para un área de la ciberdefensa como la caza de amenazas, porque nos puede decir si nos encontramos ante un ataque o una campaña de ataques, o también puede servir, por ejemplo, para clasificar los incidentes que estamos detectando. Un tercer punto importante, un punto fuerte de la IA es la automatización. De hecho, es una de las características más prometedoras porque pues eso, promete aumentar drásticamente la productividad y facilitar la automatización de tareas, sobre todo en los equipos de ciberseguridad o ciberdefensa, porque les va a permitir que ellos se puedan dedicar a unas tareas de un nivel intelectual más elevado en vez de dedicarse a hacer esas tareas repetitivas y manuales que tienen que ejecutar cada día en sus equipos. Entonces, por ejemplo, pueden dedicarse más a la ciberinteligencia y estas tareas repetitivas pues, que se encargue la IA. Y un último punto fuerte de la IA es el procesamiento del lenguaje natural, es decir, la capacidad que tiene la IA de interaccionar con el humano. Estamos hablando de la IA generativa, que es lo que está suponiendo una mayor revolución en estos momentos. El uso de herramientas como ChatGPT pues está instaurando en nuestras vidas en el día a día, pero también promete revolucionar la ciberdefensa. Y, por ejemplo, los usos más frecuentes que se hacen de la IA generativa en ciberdefensa son, por un lado, como asistente de desarrollo de aplicaciones seguras, es decir, ayuda a los desarrolladores o a los programadores pues, a elaborar su código, o también les puede explicar un código de programación de una forma más sencilla, o puede ayudar a identificar o detectar vulnerabilidades en el código, a sugerir actualizaciones, etcétera.
Y otra utilización muy frecuente de la IA generativa en ciberdefensa son los chatbots de operaciones de ciberseguridad, es decir, los chatbots que se integran en herramientas de ciberseguridad para aumentar o mejorar la competencia o la productividad de los operadores. Esto les puede ayudar, por ejemplo, pues a hacer ciberinteligencia de amenazas o a resumir amenazas, a que se las expliquen en un lenguaje más sencillo, o también a generar contenido de ciberseguridad o de ciberdefensa, por ejemplo, políticas de ciberdefensa, informes de auditoría o informes de incidentes, etcétera. En resumen, las organizaciones a día de hoy, la mayoría de ellas están probando, investigando con la IAG. De hecho, nosotros, por ejemplo, en el mando, pues hemos contratado una suscripción a Azure OpenAI con el fin de que todos los usuarios del mando pues nos vayamos familiarizando y vayamos conociendo el uso de estas tecnologías. Y lo que estamos viendo es que para que la integración de la IA a largo plazo sea beneficiosa, tenemos que transformar no solamente a nivel técnico la organización, sino que hay que transformar también a nivel humano, porque identificamos una serie de retos. Por ejemplo, el primer reto con el que nos encontramos es que la IAG bueno, pues puede generar desilusiones a corto plazo, porque al final el bombo publicitario que ha tenido esta IAG pues puede dar lugar a promesas que no sean muy realistas, como por ejemplo la automatización total de los equipos de operaciones de seguridad. A día de hoy, al final, es una tecnología que no está totalmente madura. De hecho, una tecnología, pues para considerarse más o menos madura, tiene que tener de 5 a 10 años de implantación. Es decir, que puede que los ciberanalistas que están utilizando a día de hoy la IAG, pues la descarten pues de forma imprudente, por ejemplo, porque a lo mejor dispongan de muchas herramientas de seguridad que tienen muchos asistentes y que les están ofreciendo interfaces interactivas para consultar las amenazas o los incidentes, y entonces puedan tener una sensación como de agobio o de fatiga. Entonces es importante gestionar estas expectativas para que estos ciberanalistas, bueno, pues que se vayan familiarizando poco a poco y esperando a que la tecnología madure, sobre todo para no perder los beneficios que a largo plazo puede generar no solamente la IAG, sino su combinación con otro tipo de IAs, como puede ser la IA multiagente, etcétera. Otro reto que estamos identificando es que, al final, aunque estas organizaciones están usando la IAG, no tienen políticas de uso aceptable de la IA. Y, de hecho, están utilizando modelos de terceros. Por ejemplo, nosotros estamos usando Azure OpenAI y, al final, el problema es que estamos perdiendo un poco el control directo de la aplicación de IA, y no solo de eso, sino de los datos que estamos intercambiando con ella. Entonces, lo que pensamos es que en estos próximos años va a ser necesario hacer inversiones importantes en ciberdefensa, pues de cara a proteger las aplicaciones, a proteger los datos y también a detectar el contenido que se está intercambiando con la IA para evitar pues, problemas legales, etcétera. Y hablando de problemas legales, pues es otro reto, ¿no? Que, bueno, que creo que a continuación hablarán un poco más en detalle, porque al final, bueno, pues la IA es la frontera de la IA sigue siendo un poco dudosa y, bueno, hay que seguir avanzando en la legislación. Otro reto que detectamos es la amenaza interna. Al final, los usuarios necesitan ser formados y concienciados en el uso de estas tecnologías. Por ejemplo, tenemos que recordarles que no pueden introducir información confidencial, introducir información del mando o, bueno, pues también que tienen que verificar las salidas de estas tecnologías para, bueno, comprobar su precisión antes de coger esa salida y meterla directamente en un documento, ¿no? Pues también, pues eso, para evitar problemas como pueden ser las alucinaciones de la IA, es decir, que se inventa la salida, ¿no? Y, bueno, por último, otro reto que detectamos es, al final, la capacitación y la formación del personal, porque van a cambiar las necesidades de formación, así como los perfiles de ciberseguridad que necesitamos, porque ya no vamos a necesitar unos perfiles a lo mejor tan especializados en ciberseguridad, porque esta IAG pues, va a saltar esta brecha que hay de falta o de necesidad de perfiles de ciberseguridad. Y, bueno, por concluir ya un poco brevemente mi intervención, nada, enfatizar que, bueno, en el mando estamos comprobando que la IA presenta numerosas ventajas para la ciberdefensa, que también presenta una serie de retos que tenemos que tener en cuenta y que, aunque desconocemos el impacto total y final que va a tener la IA en la ciberdefensa, pues no cabe duda de que la carrera ha comenzado y que, bueno, nos tenemos que subir al carro, ¿no? Y al final me gustaría acabar con una frase que le tomo prestada
al almirante Francisco Roca, porque siempre dice que el mayor riesgo de la IA es no utilizarla. Y nada, con esto acabo mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Icía. Como habéis visto, ha puesto sobre la mesa ciertas preocupaciones que el Mando Conjunto Ciberespacio de España pues tiene esta temporada, está en la época actual, sobre los ataques, diversos ataques que gracias a la inteligencia artificial está sufriendo España y en general pues Europa Occidental. Ha ejemplificado varios casos muy interesantes, pero también ha enfatizado que la IA correctamente usada pues ayuda en ciberdefensa, en detección de anomalías, en clasificación, automatización y en el procesamiento en lenguaje natural, es decir, la generativa. Sea como fuere, hay todavía tecnologías que no están todavía maduras y no sabemos cómo evolucionarán, y que existen otras amenazas que a veces no se consideran como las amenazas internas, ¿no? Y las necesidades de formación pues que están cambiando y seguirán cambiando. Gracias, Icía. Ahora retomamos el diálogo, estas cuestiones. Y en tercer lugar le cedo la palabra al profesor Daniel Sansó. Gracias. Muchas gracias, profesor José Julio Fernández. Bueno, pues hilvanando con las referencias que han hecho ya los compañeros a colación de sus intervenciones, los compañeros de mesa, me gustaría en todo caso incidir en algunos aspectos, subrayando su relevancia o, a mi juicio, entendiendo que son cuestiones que, bueno, pues relacionadas con este tema que nos ha traído a esta mesa de análisis, la ciberdefensa y la inteligencia artificial, pues, bueno, que tienen esa relevancia, por lo menos para ser abordadas con un poco más de profundidad. Efectivamente, yo creo que es compartida la idea de que la inteligencia artificial, en consonancia o en el ámbito de la ciberdefensa, efectivamente genera oportunidades, pero a mi juicio también abre muchos interrogantes, ese espacio de incertidumbre e incluso diría de desasosiego y de desconcierto, sobre todo desde el punto de vista no tanto de los expertos, que bueno, nos dedicamos a investigar este tipo de cuestiones muy novedosas que están en continua transformación, en continua evolución, sino pensando en una sociedad que bueno, se caracteriza de base por una, al menos por una cultura de seguridad y defensa bastante limitada, a pesar de los esfuerzos que se hacen desde algunas instituciones, como es el CSEG, el CSDEM o el mismo Instituto Español de Estudios Estratégicos. Bueno, pues a pesar de ello, pues somos conscientes de que en la sociedad, pues los conocimientos ya a nivel de usuario de algo tan sencillo como es la telefonía móvil, pues puede plantear todos unos retos desde la perspectiva de la ciberseguridad, de esa vista o de ese ámbito subjetivo, pues imaginen ustedes cuando ya sacamos temas de mayor enjundia, de mayor calado relacionado con la ciberdefensa y la inteligencia artificial. Pero no solo esto, lo cual es importante, este trabajo que se hace desde estos foros, previamente de desarrollar, de abordar estos contenidos para superar esa, permítanme, incultura de defensa, incultura de seguridad. Pero esas oportunidades que nos aportan beneficios también son oportunidades para toda una serie de sujetos o de actores que bueno, pueden protagonizar amenazas para los estados y para nuestras sociedades, ¿no? Que es un poco esa parte más oscura del ámbito de la inteligencia artificial, que es también como una herramienta cuando se emplea de forma torticera, de forma perversa, ya no solo en conflictos más tradicionales entre estados, ¿no? Como estamos viendo con esos posibles ataques a infraestructuras críticas del Estado, como pueden ser aeropuertos, toda la red vial, abastecimiento eléctrico, todo lo que es energética, ¿no? El ámbito energético, que ya también ha salido a colación en algunos elementos, sino también piensen cuando se pone, se aprovecha esta inteligencia artificial y este ámbito de la ciberdefensa para violentar todo lo que es el acceso a información encriptada que tienen todos los estados, que tienen todas las administraciones. Piensen ustedes todos los datos como usuarios de Hacienda Pública, de todo tipo que genera el Estado, más los propios del funcionamiento cotidiano de la administración pública, pues lógicamente también supone toda una amenaza que está ahí, que es silenciosa porque normalmente no salen los medios, salvo cuando hay
situaciones críticas, de grandes capturas de información, sobre todo del sector privado, ya no solo de la administración pública, cuando se han hecho con listados de usuarios, sus contraseñas, acceso a ámbito bancario. Piensen ustedes la inseguridad que también le puede transmitir a un usuario de banca online el hecho de que sus datos, de que el acceso a sus cuentas, pues lógicamente puedan haber sido vulnerados por estos actores o estos intereses espurios, apoyados lógicamente también en el desarrollo y en el mal uso de la inteligencia artificial, e incluso pues cosas ya más banales, pero que también perjudican el normal desarrollo de la vida cotidiana, como pueden ser la denegación de servicios, ¿no? Hoy en día realizamos mucha de nuestra actividad, la realizamos a través de Internet, contratamos servicios, realizamos compra, venta, todo tipo de trabajo, incluso en soporte online, y muchas veces pues al atacar la infraestructura, incluso servidores, todas esas infraestructuras críticas que comentaba, pues también nos llevan a situaciones, lógicamente, que un Estado debe salvaguardar y debe proteger, y por eso se desarrolla, y ha sido además una cuestión, tenemos que entenderlo, muy novedosa, todo lo que es el ámbito de la ciberdefensa, de la ciberseguridad. Piensen ustedes que los mandos de ciberdefensa, según qué país, apenas tienen 2 décadas de antigüedad, es decir, es una realidad muy joven en el ámbito de la seguridad, y por lo tanto, como les digo, pues está en pleno auge, en plena expansión, pero está llena de claros oscuros, ¿no? Máxime, si tenemos en cuenta algunos planteamientos muy interesantes, les recomiendo la lectura de Marc Galeotti en ese libro tan atractivo, pero al mismo tiempo inquietante, que se titula Todo es un arma, cómo efectivamente nos explica que hoy en día, precisamente dentro del ámbito de Internet, del espacio virtual, de la ciberdefensa, de la inteligencia artificial, pues realmente elementos cotidianos de la vida del día a día pueden ser empleados, y de hecho lo son, ¿no?, para desestabilizar, para tácticas de injerencia, para influenciar, de ataques de decepción, de engaño, de manipulación informativa, todas estas cuestiones que están en boga hoy en día y de las que ustedes ya pues, son conocedores. Pero piensen ustedes que aquí también entra ya amenazas más serias, ¿no? Piensen ustedes, una cuestión que ya se lleva debatiendo y trabajando desde hace bastantes años, pero ahora cobra mayor relevancia, precisamente por las altas capacidades que permite la inteligencia artificial, sumado al desarrollo tecnológico y armamentístico incluso, como ya sacaban a colación, pues esa posibilidad de armamento autónomo, guiado, ¿no?, por inteligencia artificial, si esto cae en manos de eso que denominamos actores armados no estatales, ¿no? Pensemos en el ámbito del terrorismo, ¿no? Si hoy en día pues sabemos que hay estructuras, organizaciones terroristas en el ámbito internacional que realmente pues tienen capacidad o podrían desarrollar capacidad, de eso se trata, de evitar que lleguen a conseguirlo, de conjugar pues un ataque en el ciberespacio o a una infraestructura crítica o de denegación de servicios. Piensen ustedes en un servicio de emergencia del 112 acompañado con un ataque físico, ¿no?, con una explosión, con una serie de atentados, con una cadena de atentados. Realmente puede ser un escenario catastrófico, un escenario que lógicamente para eso se desarrollan las capacidades de ciberdefensa, y la relevancia y la importancia de dotarse los estados y las administraciones y las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas de estas capacidades de ciberdefensa, precisamente para que estos escenarios no lleguen a fructificar en modo alguno. Pero incluso llevémonos al ámbito del crimen organizado, ¿no?, lo que comentaba, el secuestro de datos. Hemos visto cómo incluso ha habido situaciones bastante llamativas donde un sujeto con habilidades informáticas, con un ciberataque y con unas capacidades, sujeto, o entendemos que grupos de sujetos, porque realmente esto es una cuestión también de debate, si hay esas figuras como el lobo solitario del hacker que tienen esa capacidad, realmente si eso es en cierta medida un paraguas donde hay realmente estados, o realmente porque para mantener, como ya nos ha indicado la compañera ingeniera experta en este ámbito del mando de ciberdefensa, hace falta una capacidad para soportar un ataque sostenido en el tiempo. Es decir, esto es difícil que una persona en el sótano de su casa, que un adolescente logre hacerlo. También hay que desmitificar un poco la amenaza de este calado y darle la importancia que tiene, que no se trata de jóvenes ociosos buscando un reto personal, como a veces se construye ese imaginario colectivo, por ejemplo, a través de los films, de las películas, sino que aquí realmente hay pues unas organizaciones, unas estructuras donde, por ejemplo, como les decía, secuestran los datos de las fichas hospitalarias
de un hospital público y piden a cambio un dinero para ese secuestro de datos, ¿no? Por lo tanto, bueno, son cuestiones que también, aunque no sean públicas o no sean notoriamente públicas, pues acontecen con con una asiduidad más de lo que nos gustaría, no solo en el ámbito nacional, sino lógicamente en el ámbito internacional. Pero más allá de estas cuestiones, quizás desde un enfoque no tanto a la seguridad más dura, más clásica, también desde una aproximación más blanda, el soft power, también inquieta estas cuestiones de la inteligencia artificial y la ciberdefensa y la relevancia de trabajar estos temas y de debatir al respecto, básicamente es por estas cuestiones que ya han salido también a colación en el coloquio en relación con la calidad de la democracia, con el soporte de todo lo que es la estructura y el funcionamiento, el buen funcionamiento de un sistema democrático, cuando nos damos cuenta que a través de la inteligencia artificial y del mundo de las redes sociales, con los chatbots, con toda una serie de elementos, pues somos capaces de influenciar y de una injerencia más activa o más pasiva en campañas electorales, de generar corrientes de opinión, de incluso incentivar, ¿verdad?, con la repetición de esa manipulación informativa divulgada a través de las redes sociales, de incentivar pues ese rechazo o de incentivar discursos de odio o de discursos radicalizados que bueno, pues minan la convivencia, minan la base de la democracia, de dirimir los conflictos sociales pues en las urnas y con el debate y con el diálogo, ¿no? Generando polarización y generando bueno, pues una crispación y unas situaciones de ruptura social que también tiene que ver con la ciberdefensa y con la ciberseguridad, o así me gusta verlo y exponerlo, entendiendo que, bueno, que es realmente la ciberdefensa, sobre todo cuando se conjuga con la inteligencia artificial, pues un ámbito o es un escenario omnicomprensivo que nos permite, bueno, pues en un continuo de seguridad movernos desde aspectos más duros de guerra, de elementos de violencia en su máxima expresión, a estos episodios que también tienen que ver, como les digo, con bueno, el espectro quizá menos agresivo de la violencia y de la ciberdefensa. Aquí en el fondo también lo que hay es, lógicamente en estas situaciones que estamos comentando de ataque a la democracia, es básicamente un ataque al ciudadano, ¿no? El ciudadano, a mi juicio, debe ser el centro de la seguridad. Sí las administraciones públicas, sí el Estado, pero el Estado está al servicio del ciudadano. Por lo tanto, aquí al final, lo que a la postre lo que estamos hablando es una cuestión de derechos fundamentales y libertades públicas. Piensen ustedes, con esto siguiendo o por continuar con este ejemplo que compartía con ustedes, el ámbito de los derechos políticos, ¿no? El derecho a ser informado, a que la información sea de calidad, que sea contrastada, donde los bulos, los fake news, pues es una realidad con la que tenemos que convivir y los ciudadanos tienen que lidiar. Y, lógicamente, aquí hace falta también, como les decía, una cultura de defensa, de seguridad, una cultura política, democrática, que permita al ciudadano también ser conocedor de estas amenazas, de estas realidades y, por supuesto, que las administraciones públicas se tomen en serio realmente estas situaciones y el impacto nocivo que tienen en la calidad de la democracia constitucional y que, por lo tanto, pues también formen parte de la agenda de la ciberseguridad y de la ciberdefensa, ¿no? Y aquí en esta línea pues se plantean unos retos también incluso desde el punto de vista jurídico que se deslizaban o que introducían los compañeros de forma muy por encima, pero piensen ustedes que partiendo de esa dificultad que quisiera reiterar de atribución del ataque, pues lógicamente esto conlleva a la imposibilidad de exigir responsabilidades de cualquier tipo, responsabilidades jurídicas, responsabilidades políticas, responsabilidades económicas de los daños y los perjuicios derivados de estos ciberataques, cuando lógicamente pues fallan nuestras capacidades de ciberdefensa y no logramos impedir el daño, que el daño se produzca, pues al final, además de esos derechos y libertades fundamentales, pues también hay toda una serie de cuestiones que el derecho, pues lógicamente está en una situación de debilidad porque los avances tecnológicos son tan rápidos, evoluciona de una forma tan vertiginosa lo que es la tecnología, que al legislador, al regulador, le cuesta ir a la saga. Y aquí también hay un ejercicio que ya ha salido incluso de ética, ¿no? De repensarse, pues piensen ustedes como el espacio de la biomedicina, es decir, los límites. ¿Hasta dónde queremos llegar con la inteligencia artificial?
porque lógicamente es un espacio desconocido, donde vemos que la inteligencia artificial incluso desarrolla capacidades de aprendizaje, ese algoritmo va mutando, puede transformarse, y es una cuestión de saber hasta dónde se quiere llegar y asumir los retos que pueden devenir, incluso aunque el uso sea bien intencionado, ¿no? Desde la inteligencia artificial. Pensemos en los sesgos, ¿no? Pensemos en los sesgos o, en última instancia, en situaciones tan complicadas, pues, por ejemplo, si lo llevamos al ámbito de más duro de la guerra, quizá en esa visión de Mari Caldo, ¿no? De esa nueva guerra, donde incluso se dan situaciones, por ejemplo, si se emplea una inteligencia artificial o una plataforma, sea aérea, marítima o terrestre, de combate, con una capacidad armamentística autónoma, si se produce un fallo porque hay una mutación, porque hay una injerencia y hay una manipulación del sistema, porque hay un mal mantenimiento y se produce un daño a víctimas, ¿quién se hace responsable? ¿El usuario, el fabricante, el que mantiene el operativo ese sistema de armas, ese sistema de armamento? No, pues genera ya, incluso piensen ustedes, desde el punto de vista jurídico y los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, como les decía y con lo que comenzaba mi intervención, y así voy a cerrar para que tenga sentido, pues con toda una serie de interrogantes, con toda una serie de pues dudas, de incertidumbres, que lógicamente el tiempo dirá si aquellas realidades, aquellas ficciones que hemos visto en películas como, ¿verdad?, como Blade Runner, o como aquí, que el profesor José Julio es muy cinéfilo y yo también, o esa realidad de Terminator, de ese Skynet, de esa inteligencia artificial que se revela, si esto al final, muchas veces hemos visto cómo las ficciones del mundo de la literatura, Julio Verne, se han convertido con los años en realidad, con El submarino, pues imagínense si realmente estas películas, pues desgraciadamente son el anticipo de un futuro que esperemos que no suceda, ¿no? Pero en todo caso, como les decía también, bueno, plantearnos hacia dónde queremos ir, lógicamente para tener claro qué necesidades queremos implementar y, bueno, y enfocar en ese trabajo. Gracias, Daniel. Como hemos visto, ha enfatizado la problemática grave de ciberdefensa, auspiciado, facilitada por la incultura de la opinión pública sobre temas de seguridad y de defensa. Ha citado ejemplos de amenazas a infraestructuras críticas, de denegación de servicios, de ciberterrorismo, pero también no solo esos temas tan graves son problemáticos, también el soft power inquieta, ¿no? También los temas aparentemente menos graves. ¿Por qué? Porque pueden afectar la calidad de la democracia, la manipulación informativa y un montón de circunstancias que afectan los derechos de la ciudadanía. Para afrontar esto, los retos jurídicos son muy relevantes, empezando por los ejemplos que ponía de la dificultad de exigencia de responsabilidad jurídica. Veremos si la ciencia ficción fílmica en el año 2050 se materializa o todavía seguirá siendo ciencia ficción. Bueno, entonces empezamos en el diálogo. Han llegado varias preguntas. Voy a hacer alguna de ellas y después pues abro también a los intervinientes, pues si quieren comentar algo adicional en una segunda ronda. Icía, comentaste que la formación ante la inteligencia artificial pues a lo mejor cambia, ya no son necesarios a lo mejor especialistas en cierto sector cuando la inteligencia artificial generativa ya sustituye a esos especialistas. Estamos en la universidad, ¿qué puedes decir sobre formación en los próximos años en los temas tecnológicos? Hace falta más tecnólogos, pero a lo mejor lo estamos orientando bien porque no tenemos en cuenta esos desarrollos de inteligencia artificial y habrá que enfatizar más a lo mejor a formaciones más creativas, más ético-jurídico-filosóficas. Gracias. Bueno, mi opinión ahí, estoy bastante de acuerdo un poco con lo que dices, de que al final lo que hay que cambiar es un poco la forma, ¿no?, en que estamos capacitando, formando a los especialistas. De hecho, hoy en día, por ejemplo, hay numerosos puestos de trabajo que han surgido nuevos de prompt engineering, es decir, de gente que, bueno, especialista en cómo preguntar, por ejemplo, a herramientas como ChatGPT. Entonces, al final, esa formación, hay mucha diferencia entre una persona que sabe cómo preguntar o alguien que es inexperto. Entonces, al final, lo que yo pienso es que
el camino al final que hay que seguir es modificar un poco cómo van a ser las capacitaciones y las formaciones, porque si bien es verdad que hay mucha falta de personal en ciberseguridad, pues este paradigma ha cambiado. Entonces, ya no necesitamos a un ciberanalista que sepa exactamente un pentesting y exactamente todos los pasos que hay que seguir, sino que con esta ayuda bien de la IA generativa o de la IA, multiagente, que al final en un largo plazo pues va a suponer un beneficio o una ayuda muy importante, no para la automatización completa, pero sí para el soporte a los ciberanalistas, pues al final de lo que se trata es de orientar esta capacitación para que se aproveche de la mejor manera esta inteligencia artificial. Y en concreto, pues esto que está muy de moda ahora, que es el prompt engineering, pues es un solo ejemplo de que vamos en esa dirección, ¿no? Que al final, hoy en día, en vez de hacerte un curso de ciberseguridad completa, pues a lo mejor te haces un curso de prompt engineering y ahí se te abren muchas más posibilidades, ¿no? Entonces, al final es modificar, orientar de otra manera la capacitación del ciberanalista y no buscar gente tan especialista como gente que sea un poco más versátil y esté más adaptada a estas tecnologías, ¿no? Es mi opinión. Muchas gracias. General, preguntan sobre prospectiva. Vamos a ver cómo enfocamos esto. Si hay mucha incertidumbre y no se sabe cómo evolucionamos, ¿cómo podemos prospectivamente, cómo podemos eliminar la incertidumbre? Va a ser imposible. Si todo es un arma, como decíamos antes con base en ese libro, ¿cómo eliminamos zonas grises? Porque esto es un problema de seguridad jurídica y para las personas si no sabemos cómo evoluciona el mundo de la ciberdefensa y el mundo en general. Yo es que creo que lo que no podemos pretender es despejar la incertidumbre. La incertidumbre ha venido para quedarse y lo que habrá que aprender es a gestionar la incertidumbre y a convivir con la incertidumbre. Es un reto. Desde luego yo creo que para toda la sociedad, y en el caso concreto de las Fuerzas Armadas lo estamos experimentando día a día, necesitamos cada vez un caudal humano más experto, mejor formado, más especializado y con una formación de base tremenda, lo cual es un reto. Pero es que yo creo que no hay alternativa. Sería erróneo pretender despejar la incertidumbre. Hay que convivir con la incertidumbre y gestionarla. A veces tenemos un enfoque muy negativo, muy pesimista, quizás sea mejor de estas herramientas, y yo creo que en ese sentido ICIA nos ha dado una magnífica explicación. También podemos utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor. En el campo de batalla en concreto, la inteligencia artificial nos ayuda a gestionar una ingente cantidad de datos, nos ayuda a desechar posibilidades que son poco probables, nos ayuda a centrar el foco, nos ayuda a hacer un seguimiento de las operaciones en tiempo real, con lo cual se minimizan daños, se acortan los tiempos de decisión, se eliminan errores. Por lo tanto, quedémonos con la parte positiva que nos aporta la tecnología, que también, siendo conscientes de que la situación idónea no es alcanzable y que, en cualquier caso, tenemos que procurar que la asimetría también tecnológica juegue a nuestro favor, porque la tecnología te da muchas posibilidades, pero te da muchas vulnerabilidades también. Entonces, gestionar esa ambigüedad será desde luego otro reto. Pero tenemos que poner los pies en el suelo y tenemos que ser conscientes de que tenemos que convivir con la incertidumbre, lo cual no es fácil, porque la incertidumbre es una situación que al ser humano, tanto en lo privado, en lo personal como en lo público, no nos gusta. La incertidumbre crea tensiones, crea malentendidos y crea suspicacias y, por lo tanto, es promotora del conflicto. Bueno, pues ese es el mundo que nos ha tocado vivir y no sé si esto es una buena o mala noticia, pero en cualquier caso es la realidad, ¿no? Y habrá que convivir con ella. Y con relación a ello, incertidumbre también es el gap tecnológico que Europa tiene respecto a Oriente, a China y a Estados Unidos, la brecha. Claro. ¿Europa está preparada o ya no hay forma de mejorar nuestra ciberdefensa respecto a otras partes del mundo? El gap tecnológico de Europa con las otras dos grandes potencias yo creo que hace tiempo que está detectado, no solo el gap tecnológico, ¿no? También en otras muchas materias. Es de una enorme actualidad el informe Letta y el informe Draghi, que hemos conocido muy recientemente, ¿no? Y entre otras cosas hace alusión a esto. Hemos visto como la renovada presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, ha incluido
un nuevo comisario precisamente para defensa y espacio, que no es baladí. Y entre los cometidos que le asigna, al menos en las palabras iniciales, ahora faltan todavía los hearings en el Parlamento, que la señora von der Leyen le asigna a este comisario, es el de estudiar ese gap y procurar solventarlo. De nuevo, en cierto modo, vuelvo a la respuesta anterior. Sería ilusorio pretender que Europa, nuestra querida Europa, y a la que afortunadamente pertenecemos, va a cerrar por completo el gap tecnológico tanto con Estados Unidos como con China, ¿no? Quizás sea más realista, y hay ya teorías que abundan en esta línea de actuación, identificar algunos nichos de excelencia, en este caso tecnológica, por parte de la Unión Europea y profundizar en ellos y ser por lo menos relevantes en algunos de estos nichos, ¿no? Y luego, en este mundo multipolar, pues es bueno tener amigos y que Europa siga perteneciendo a esa comunidad, no sé si asediada, de países libres y democráticos y mantener, por supuesto, el vínculo transatlántico. Y estamos todos puestos, con la vista puesta en el 5 de noviembre, a ver qué va a pasar en esas elecciones en las que no participamos, pero que tanto nos afectan a todos, ¿no? Y esto en el ámbito de la defensa, en concreto, y de la tecnología, no solo de defensa, tendrá un papel muy relevante el resultado de esas elecciones. Pero yo creo que, contestando a tu pregunta, profesor, lo que tiene que hacer la Unión Europea, evidentemente, es el diagnóstico. Yo creo que está bien hecho, el del informe Draghi. Creo que es un diagnóstico adecuado. Ahora viene el problema, que es el de prescribir la terapia y ver qué es lo que tiene que hacer Europa. Repito, no tanto para alcanzar a las otras dos grandes potencias, que me parece que es ilusorio, sino al menos mantener unos nichos de excelencia que nos permitan ser un actor global como potencia, si no al máximo nivel, una potencia considerable. Como decía también la entonces por primera vez presidenta von der Leyen en el año 19, ser una comisión más geopolítica, con lo cual esto será un factor muy relevante en esas ganas de ser y de seguir siendo una potencia geopolítica, porque, como decía algún pensador alemán, en un mundo de carnívoros los vegetarianos lo tienen muy crudo, ¿no? Y entonces yo creo que Europa ha llegado a ese punto de plantearse cómo empezar a ser Marte sin dejar de ser Venus, como decía Robert Kagan, y también la guerra de Ucrania nos ha puesto ante la realidad de nuestras carencias militares y no solo militares, y por lo tanto el primer paso, que no es poco, está dado. El problema está detectado. Ahora lo que habrá que hacer es buscar las soluciones, lo cual es más fácil de decir que de hacer. Gracias, general. Daniel Sansó, preguntan aquí, ¿cómo explicar que la ciberdefensa es muy cara? Es decir, está claro, estamos comentando, ¿no?, que hace falta más esfuerzo en ciberdefensa, es todo muy caro, todo cada vez más sofisticado y lo será más, y la opinión pública tiene una general incultura en temas de seguridad y defensa. Claro, también la amenaza es silenciosa, entonces no se percibe bien por parte del imaginario colectivo. Entonces, ¿cómo explicar que la ciberdefensa es muy cara para que los poderes públicos atribuyan más presupuesto en ciberdefensa? ¿O es también un esfuerzo baldío? Desde luego no considero en modo alguno que sea un esfuerzo baldío, pero sí es todo un desafío, porque hay que partir de la base o de la idea de que el desarrollo tecnológico, que realmente la tecnología se desarrolla y luego normalmente es de doble uso. Si es que la mayoría de los avances que efectivamente tienen a lo mejor un inicio, pensemos en el mismo Internet, que tienen un inicio pensado para la seguridad y para la defensa, acaban teniendo básicamente mucho recorrido y aplicabilidad absolutamente en el mundo civil. Pero es impopular. Es decir, la ciudadanía a priori es reacia a asumir que disfrutar de su estilo de vida, de levantarse todas las mañanas y poder opinar y expresarse libremente, de disfrutar de una calidad de vida, de una seguridad, de abrir un grifo con agua caliente, de poder cocinar y tener automatizado el gas o la electricidad para la vitrocerámica, no entienden que todo eso se construye en base a que hay un paradigma de seguridad que permite el desarrollo social
social y el crecimiento económico, de infraestructuras y de industria, ¿no? Si nos vamos a algo tan básico como la pirámide de Maslow, después de cubrir las necesidades absolutamente básicas del sujeto, comer, dormir y básicamente vestirse, el siguiente escalón es la necesidad de seguridad, de sentirse seguro. Y bueno, pues quizás no se ha hecho precisamente por esta carencia de una cultura de defensa que revierta esta impopularidad inicial de todo aquello que supone el ámbito de la seguridad y de la defensa, y es el no entender que, bueno, como les decía, pues el poder disfrutar de la democracia y de todos los derechos y libertades que caracterizan a las democracias constitucionales que hemos construido es porque hay todo un paraguas de defensa que hace que esto sea así. Y además que la utilidad es que no son recursos que no usan porque están ahí en los cuarteles, no hacen nada, se juntan, hacen unas maniobras que cuestan un dineral. Bueno, pues al contrario, tenemos que pensar que el que aparentemente no pase nada es porque está surtiendo efecto ese paraguas, es porque los profesionales que están detrás del ámbito de la defensa, de la ciberdefensa, están logrando parar esas amenazas y lograr neutralizarlas, pero también hay que entender lo que no se puede proteger todo en todo momento, y eso quiere decir, como bien decía el general Dacova, que vivimos en la sociedad del riesgo. Hay que asumir que hay que gestionar como sociedad ese riesgo, como individuos, como sujetos, y en todo caso entender que se necesitan esas capacidades precisamente para, como les decía, para poder bueno, pues, disfrutar de la normalidad. Y cuando vivimos en normalidad es porque ese paraguas, como digo, toda esa malla de seguridad y defensa está funcionando. Aquí también quizá había que hacer un llamado de atención, a pesar de que las Fuerzas Armadas han hecho un esfuerzo importante a través de instituciones como la que ha dirigido hasta hace no mucho, ha sido su director, el Instituto Español de Estudios Estratégicos, el Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional. Hay una política de cultura de defensa, de cultura de seguridad, pero quizá y hay cátedras en las universidades y hay actividades como las que se hacen a través del CSEC, de investigación seria y profunda en estos campos, pero quizás hace falta también desarrollar todavía más esa sensibilidad para, lógicamente, que la sociedad vea como una inversión tan importante como hospitales o como tener una buena red viaria. Tener una buena red viaria evita o ha rebajado los accidentes de tráfico. Tener unas buenas capacidades en defensa o ciberdefensa reduce la exposición a la amenaza y la vulnerabilidad. Yo creo que a lo mejor esos serían los mensajes que habría que cultivar y hacer ver a la ciudadanía que esto es una inversión precisamente para que puedan disfrutar, como les decía, esos derechos y libertades de las que nos sentimos tan orgullosos y tanto nos han costado conseguir. Gracias, Daniel. Voy a hacer una última pregunta antes de dar una segunda vuelta para ir en la fase final de la mesa. Icía, los ciberataques han evolucionado, es decir, han evolucionado de fondo y solo han cambiado los métodos o procedimientos. O sea, las cuestiones técnicas al final yo creo que son relevantes para poder responder a la amenaza. ¿Cómo lo ves desde tu experiencia profesional? Claro. Bueno, yo creo que a día de hoy lo que más ha avanzado han sido las técnicas con las que se generan estos nuevos ataques, que cada vez son más sofisticadas y generan pues unos riesgos mayores, pero yo creo que al final el peligro a largo plazo va a ser que esta inteligencia artificial, por ejemplo, genere nuevos tipos de ataques que a día de hoy no se conocen. Y yo creo que eso va a ser realmente el riesgo al que nos vamos a tener que enfrentar en un medio largo plazo. A día de hoy creo que los ciberataques han aumentado, pero al final se basan en utilizar las mismas técnicas para generar ataques más sofisticados. Pero lo bueno de eso es que al final podemos estar preparados para ellos, pero el peligro real de la inteligencia a largo plazo, inteligencia artificial, es que existan nuevas amenazas que aún no sabemos cómo se van a generar y que genere un nuevo paradigma que todavía pues haga que la ciberdefensa sea pues mucho más compleja, lo que comentaba el general, ¿no? Que al final este equilibrio entre los que usan la IA para atacar o para defender, los buenos y los malos, pues que ganen los malos, ¿no? Pero ese es un poco el peligro que yo veo más a largo plazo. Gracias. Bueno, para ir concluyendo, vamos a hacer una segunda vuelta antes de unas breves conclusiones que intervengan de nuevo siguiendo el orden anterior por los ponentes. El general Dacova, por favor. Sí, yo en este tipo de intervenciones me gustaría acabar con
con una llamada al optimismo, porque a veces al analizar la realidad tan compleja y tan demandante y a veces preocupante, porque no podemos engañarnos, a mí me gustaría también acabar con una cierta llamada al optimismo, en el sentido de que tenemos que ser conscientes de que aunque nos sintamos a veces, como decía hace unos minutos, acorralados o cuestionados por unas potencias que se han venido a llamar revisionistas, que tampoco hay que rasgarse las vestiduras, simplemente no comparten nuestros valores y tienen otra forma de pensar, pero eso no nos debe hacer bajar los brazos. Tenemos que estar convencidos, al menos yo lo estoy, de que estamos en el lado bueno de la sociedad global. Somos una democracia y tenemos que defender nuestra democracia. Merece la pena defender nuestra democracia e involucrarnos en la defensa de la misma, ¿no? Y para ello es necesario la concurrencia de todas las capacidades de la nación, absolutamente de todas las capacidades. Si buscan ustedes en Internet rápidamente, mientras ven esta intervención en su teléfono móvil, la portada de la Estrategia de Seguridad Nacional vigente de 2021, tiene un subtítulo que me parece absolutamente pertinente, y es un compromiso compartido. La seguridad nacional es un compromiso compartido por todos nosotros, por todos los ciudadanos, por todas las instituciones públicas y privadas, y lo que más nos debe motivar, como decía antes, es que merece la pena. No es fácil, no será fácil, pero quizá el primer paso sea, como decía el profesor Sansón hace unos minutos, ser conscientes de la verdadera situación en la que vivimos y, por qué no decirlo, de la gravedad de la situación en la que vivimos, y eso no puede ser sino un estímulo para poner sobre la mesa todas nuestras potencialidades y nuestras capacidades, porque nos ha costado, también se ha mencionado en la mesa, nos ha costado mucho llegar hasta aquí, nos ha costado mucho ser una de las 24 democracias plenas según la última lista de The Economist, y queremos seguir en ese grupo privilegiado de las 24 mejores democracias globales, y eso se juega en todos los campos y de una manera muy relevante en el ciberespacio. Hay en la organización de las Fuerzas Armadas, y la presencia aquí de ICIA es un buen ejemplo de ello, hemos tenido que irnos adaptando a la complejidad progresiva de los escenarios en los que actuamos. Hemos pasado del tradicional por tierra, mar y aire al tierra, mar, aire y espacio, que así es nuestro ejército del aire se denomina en la actualidad. Hemos incorporado el ciberespacio y estamos ya pensando en el ámbito cognitivo, lo cual es un auténtico reto, porque el ámbito cognitivo es ese que se juega fundamentalmente en el ciberespacio y en el que son la mente de los ciudadanos, de la ciudadanía del adversario y de la propia, y de los combatientes propios y adversarios, se juega, es el objetivo de ese ámbito cognitivo, y eso, en pocas palabras, es poner en juego la esencia de la democracia, y por lo tanto merece la pena defenderla. Y si me permitís acabar con esta llamada, aunque suene un poco grandilocuente, pero los que ya tenemos hijos y queremos tener nietos, queremos dejarle un mundo lo mejor posible a todos ellos. Gracias. Cia Massid, tu turno. Sí, bueno, yo aquí me gustaría pues también tomar prestadas algunas palabras del almirante Francisco Javier Roca, que, bueno, él lo ha comentado varias veces y seguro que lo explica mucho mejor que yo, pero es una idea que a mí me gusta mucho, y es que al final este nuevo paradigma o este nuevo panorama de la inteligencia artificial y el uso de esta tecnología por parte tanto de los malos como de los buenos, pues no va de tecnología, no va de defender nuestros sistemas o nuestras redes de los atacantes. Al final va de defender nuestra forma de vida y de defender nuestros modelos de libertad y de sociedad. Y bueno, para ello entonces tenemos que estar preparados y tenemos que estar formados y tenemos que invertir en ciberdefensa. Y es un poco la idea que le he robado al almirante, y que creo que al final un poco es el resumen, yo creo, de lo que estamos todos de acuerdo en esta mesa redonda. Gracias, Cia. Daniel. Bueno, pues como soy un amante del equilibrio, pues voy a equilibrar la balanza y quizá voy a aportar un poco, sin ánimo de caer en la tecnofobia, pero quizá una visión un poquito más crítica, sobre todo en base a eso que está tan de moda, las lecciones aprendidas,
y asumiendo que la ciberdefensa y que sobre todo la inteligencia artificial se ha convertido en un trending topic, no solo en el ámbito social y en el ámbito de la defensa, sino también en el ámbito de lo académico, y apostando que es necesario precisamente para superar estas dudas o estas inquietudes o incluso esa posible tecnofobia con una mayor cultura de ciberdefensa. El hecho de que, o la crítica es que se pueda considerar la inteligencia artificial como la panacea universal, y todo el ámbito tecnológico como que va a dar todas las respuestas y todas las soluciones, dejando en un segundo plano el factor humano. Decía las lecciones aprendidas, permítame extrapolar el ejemplo con el ámbito de la inteligencia, muy vinculado también a la defensa, a la seguridad, y ahora hablamos incluso de ciberinteligencia, precisamente donde la inteligencia artificial también juega un papel relevante. Se apostó por la informatización, por Internet, por la minería de datos, por la computación como la gran herramienta, ¿verdad?, para poder gestionar cantidades ingentes de datos y de información, y quedó de un lado o apartado el analista, el factor humano, que al final pues ha sido, y la historia nos lleva que ha sido determinante, que ese factor humano no puede perderse por mucho desarrollo tecnológico que exista. Y en todo caso pues me preocupa que en aras de un desarrollo tecnológico que es importante, se pierda de vista ese factor humano, y que incluso pues empodere esa inteligencia artificial y que llegue a sustituir al hombre, al individuo, en la toma de decisiones relevantes en el ámbito de la ciberdefensa, como es el camino de estos sistemas de armamento autónomos, que no necesitan en último de la validación de un oficial o de un responsable, si realmente la inteligencia va por esos derroteros y no queremos autolimitarnos, y en todo caso pues poner ese punto donde se puede buscar el equilibrio. Desde luego es necesario aprovechar todos los avances tecnológicos, pero como digo, con esa búsqueda de equilibrio, y donde pues lo humano no se pierda de vista y no caigamos incluso en una dictadura de la tecnología, de los tecnólogos, donde quizás aquellos que somos sujetos analógicos, incluso resilientes al ámbito de lo tecnológico, pues nos veamos cada vez, ¿verdad?, sometidos o en una situación, ¿verdad?, de desequilibrio con respecto al mundo que está por venir. Creo que se puede construir un futuro muy positivo, apoyados, por supuesto, en la tecnología, pero sin caer en esa deshumanización. Quizá permítame, tengo una facultad de Ciencias Políticas y Sociología, quizá ese punto de humanismo digital que se ha puesto tan de moda, pues también tiene que imperar en ámbitos tan sensibles y tan delicados como puede ser la ciberdefensa y la inteligencia artificial relacionada en este ámbito que está, como sabemos y como estamos comentando, por explotar y por desarrollar. Gracias, Daniel. Vamos a ir concluyendo. Geralda Cova. Bueno, sí, después de lo que ha dicho Daniel, y también antes decía, yo si digo algo lo estropeo, lo suscribo por completo. Daniel, por supuesto, el valor del ser humano es incuestionable. Yo simplemente me vais a permitir en 30 segundos hacer una llamada, porque es un poquito mi experiencia de estos últimos años, ¿no? Os decía al principio de la intervención, el campo de juego se achica, el mundo está hiperconectado, el mundo está muy globalizado. Yo creo que esto es incuestionable, se puede discutir quién sale ganando y quién sale perdiendo, estoy de acuerdo, pero todo lo que pasa en el mundo nos afecta. O sea, abramos el foco, abramos la mente y pensemos que hay vida más allá del muro, de la tapia de nuestro jardín particular, que el 90% de las cosas que nos afectan más directamente en nuestra vida cotidiana se sustancian fuera de nuestras fronteras, y por lo tanto seamos gente con la mentalidad de ir más allá, y esto decirlo en Galicia es muy pertinente, que somos gente muy acostumbrada a buscar nuevos horizontes. Busquemos, seamos conscientes de lo que pasa en el mundo, porque repito, nos afecta muchísimo, y es bueno abrir la mente y ser conscientes de que lo que pasa al otro lado del globo también es un problema o una suerte para nosotros también. Gracias. Icía, ¿queréis concluir? No, ya el general lo ha cerrado, vamos, perfectamente. Únicamente, me gustaría simplemente recalcar que al final
la inteligencia artificial es, pues eso, es un apoyo más. Y como decía antes mi compañero Sansón, no viene a sustituir al humano y que al final, bueno, pues la labor del humano va a ser lo principal y eso no nos lo quita a nadie. Gracias. Daniel, concluye. Simplemente, por finalizar, creo que que hay que poner en valor en el que la universidad, como un centro de pensamiento, un centro crítico de reflexión, se aborden estas cuestiones, porque bueno, a veces es difícil o no se encuentran foros que puedan llegar a la sociedad, y creo que también es la responsabilidad de la academia y por supuesto de la universidad como representantes de los estudios superiores, el que, bueno, pues todas estas investigaciones y este conocimiento que desarrollamos en nuestras áreas de investigación y de experiencia puedan llegar a decir, que fluyan más allá de los muros de la universidad, de los muros de la academia, que impregnen a la sociedad para que entiendan el mundo en el que viven. Creo que la seguridad no se entiende el mundo en el que vivimos si no se sabe, igual que de economía o de política, pues de seguridad. Y bueno, poner en valor este tipo de esfuerzos que se hacen a través del CSIC y de la Universidad de Santiago, igual que de otros foros, en divulgar y en abordar estas cuestiones desde la libertad de opinión y desde la sana crítica, que lo único que hacen es, pues bueno, hacer una sociedad mejor formada para que pueda afrontar esos riesgos que ya hemos puesto de sobra sobre la mesa, bueno, pues para que puedan conocer el mundo, la realidad en el que viven y puedan ser más libres porque tienen el conocimiento para adoptar las decisiones. Por lo tanto, con esto quiero decir que hay que seguir trabajando en esta línea y dedicarle tiempo en las aulas y en el mundo de lo académico a estas cuestiones de defensa, de seguridad, de ciberdefensa, de inteligencia artificial, porque son el futuro y porque realmente, bueno, pues tienen un rédito social que es incuestionable a mi juicio. Gracias, Daniel. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Creo que ha quedado bien claro que la ciberdefensa es una cuestión esencial, no es un tema baladí, menor, es un tema de primera magnitud. Ahora, sobre todo, cuando la inteligencia artificial ofrece nuevos paradigmas de ciberdefensa y de ciberamenazas que incluso ponen a la democracia en juego y a los derechos de las personas en juego. Insisto, hay que tomar la cosa como seria y, por lo tanto, hacer análisis, como estábamos diciendo, sosegados, relevantes, robustos, y también que la opinión pública sea capaz de percibir la relevancia de estos temas, ¿no? El factor humano no debe desaparecer, como decía Graham Greene en la famosa novela, pero teniendo en cuenta también que la tecnología no es mala ni buena, sino que depende de cómo se use. La tecnología en principio es neutral, depende de cómo nosotros la usemos, o sea que al final es un tema relativamente controlable si hubiera una educación crítica, una formación adecuada en nuestra opinión pública, también en el ámbito supranacional. Claro, todo está conectado y nuestras decisiones no solo se juegan aquí, ¿no? También se juegan en cualquier parte del globo. Gracias a todos y a todas, gracias a los ponentes y quedamos emplazados para una próxima actividad de la cátedra INCIBE y del CSIC. Gracias.